Hombre con H, u hombre con H, como se diría en español. En el vasto universo de biopics musicales, pocas películas logran captar con tanta fidelidad y potencia emocional el alma de su protagonista como en Hombre con H. Esta obra dirigida por Esmir Filho no solo reconstruye la vida del icónico Ney Matogrosso, también la interpreta, la resignifica y sobre todo la canta. Já morreu. Desde el primer acorde hasta el último, Hombre con H es una declaración de principios artísticos. No estamos ante una cronología seca de eventos, sino ante un collage emocional, un espectáculo sensorial que usa la música como eje narrativo, como si cada canción fuera una entrada al alma de Ney. A se fazer com tanto pra se salvar. Esta elección formal coloca la película en una línea más cercana a Rocketman que a Bohemian Rhapsody, y con razón. En esta película, la música no es simplemente un accesorio ni un recordatorio nostálgico de los grandes éxitos de Ney Matogrosso. Aquí cada interpretación funciona como un monólogo emocional. Las canciones no están solo puestas para el deleite del fanático, sino como herramientas dramáticas, permiten explorar sus relaciones, sus contradicciones, su sexualidad, su lucha contra la censura y la represión durante la dictadura militar brasileña. Y termina emparentada con la poderosa biopic de Robbie Williams, Better Man, donde el foco está en la introspección del cantante. Ney Matogrosso también lucha con demonios personales, pero su historia tiene un enfoque más performático, más anclado en lo político-social que en la industria musical. Temas como Sangre Latina, Rosa de Hiroshima, Hombre con H y Poema aparecen integrados con maestría, funcionando como piezas fundamentales dentro de la película. Nas meninas cegas e exatas. En ese sentido, se siente el eco de Rocketman, quizá la más cercana estilísticamente, donde los números musicales son casi alucinaciones o representaciones internas del personaje, en lugar de simples actuaciones en un escenario. Ney, como Elton John, es un artista que sufrió por su identidad, pero que la transformó en arte. Ambas películas celebran esta liberación. La figura de Ney Matogrosso es magnética, un artista que rompió todos los esquemas de género, de moral y de expresión artística. Fue parte de la banda Secos y Mojados, pero rápidamente despegó como solista y se convirtió en un símbolo, en una voz contestataria en plena dictadura. Meu sangue latino. La película lo muestra como un performance total. Su cuerpo es parte de la canción, su vestuario una extensión del mensaje. Esto lo emparenta directamente con The Doors, donde Jim Morrison también era tanto poeta como ídolo sexual, tanto estrella como mártir. Pero Ney, a diferencia de Morrison, sobrevivió al exceso, al rechazo y al juicio social. Jim Morrison aparece como un dios del caos, un artista que se consume a sí mismo. En Hombre con H, Ney no se autodestruye, sino que se reinventa constantemente. Hay psicodelia, sí, pero también claridad emocional y una ética de resistencia. Uno de los puntos más altos de Hombre con H es su apuesta estética. El uso de luces, colores, texturas, humo, sombras y proyecciones crean un universo que parece salido de un escenario teatral o de una mente alucinada. Cada escena musical es un ritual visual. La dirección artística es absolutamente coherente con el universo simbólico de Ney, andrógino, tribal, erótico, místico. La película logra transmitir el magnetismo de Ney sin caer en el cliché ni en la caricatura. Su gestualidad, su voz, su movimiento corporal son parte del relato. Como en La vida en rosa, entrega un completo compromiso,
pero con una libertad escénica más cercana al teatro que el cine realiza, se canaliza el dolor en sus canciones. Ambas películas muestran cómo el cuerpo se desgasta, pero el arte permanece. Ney, sin embargo, nunca pierde el control de su narrativa. No es víctima, sino protagonista de su transformación. Uno de los grandes méritos de la película es que no desvincula a Ney Matogrosso de su contexto político. En tiempos de censura, homofobia, represión militar y una pandemia naciente, él eligió cantar en tanga, maquillado, con plumas, frente a multitudes. La película lo muestra no como un mártir, sino como alguien que resistió bailando, cantando, deseando. Eso la convierte no solo en una biopic, sino en una película necesaria, porque además de celebrar una carrera musical, hace un llamado a la autenticidad, a la disidencia, a la libertad del cuerpo y del arte. Omen Komaga es una experiencia cinematográfica que conmueve, estimula y provoca. Se aleja del molde tradicional para ofrecer algo mucho más libre, fiel al espíritu de su protagonista. Para quienes disfrutaron Rocketman por su creatividad visual, Better Man por su honestidad o La vida en rosa por su intensidad emocional, esta película representa una suma de todo eso con sabor brasileño. A pesar de los clichés casi que esenciales del subgénero, sí hace énfasis en lo más importante, la música. Algo que tú no haces, Bohemian Rhapsody, que se queda en la superficialidad de la vida de Freddie Mercury y ni siquiera se toma la molestia de darnos una hipótesis del significado de la canción principal. Así no funcionan las historias. No es solo el retrato de un músico, es una celebración del derecho a ser uno mismo, con toda la belleza, la contradicción y la pasión que eso implica. Y la música, la música. Ve a ponerla en tu reproductor favorito. Para nosotros, este es un 8. La mejor película del año hasta ahora. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Ya la vieron? ¿Les gustó? ¿Ya bajaron todas sus canciones como nosotros? Déjenos sus comentarios y déjenos su like. Bye. Jurei mentiras y sigo sozinho. Te invitamos a ver estos videos. Suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte.